Escrituras difíciles de entender. Lección 2. Guerras de exterminio. Hoy veremos pasajes difíciles de las Escrituras donde Dios dijo a los israelitas que destruyeran por completo las naciones que ocupaban la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Debemos recordar que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y Él siempre tiene razones para las instrucciones que da. Algunas de las partes más difíciles y desafiantes de la Biblia son aquellas en que Dios dirige a Israel a matar a sus enemigos, y no solo a matarlos, sino eliminarlos por completo. Estas porciones son especialmente difíciles para los cristianos, cuyas convicciones se basan en la ética del Nuevo Testamento de amar al enemigo, como lo enseñó Jesús. Cuando se colocan los pasajes considerados en la lección de hoy junto a la enseñanza de Jesús sobre amar al enemigo, parece una contradicción ética. Lo que ordenó el Dios del Antiguo Testamento puede parecer contradictorio con la naturaleza y carácter del Padre de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él enseñó en el Nuevo Testamento. El estudio de hoy tiene como fin arrojar luz sobre esta aparente contradicción. Parte 1. Mandato para tales guerras. Mandato de aniquilación total. Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, y Dios les estaba dando instrucciones. ¿Las destruirás del todo? ¿No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia? Dios advirtió a Israel sobre asociarse con los pueblos en esta tierra. Estaba juzgando a las tribus cananeas debido a su maldad. Él prohibió que su pueblo se uniera en matrimonio con ellos. Esta sería otra razón de que Israel se apartara del Señor, y provocara su ira. El pueblo cananeo, o amorreos en Génesis 15:16, había alcanzado un nivel inimaginable de corrupción moral y espiritual, adoración idólatra que incluía sacrificio de niños a dioses paganos, sodomía y otras abominaciones. Eran tan malvados que Dios declaró que era hora de sacarlos de la tierra. Moisés exhortó al pueblo a cumplir la directiva del Señor. Si no obedecían, ciertamente serían seducidos a la idolatría, incurriendo en el juicio de Dios. Estaba en juego la supervivencia espiritual de Israel y su condición de pueblo de Dios. Además, Israel era fundamental para el plan de Dios de llevar a través de ellos la salvación a todas las naciones del mundo. Participación. ¿Qué habría estado en juego si los israelitas hubieran asimilado la cultura de los cananeos, que habitaban la tierra prometida? Mandato de acción. El juicio que Israel impondría a las tribus amorreas y cananeas eliminaría la fuente de seducción espiritual hacia la idolatría. Tal idolatría demandaría el juicio de Dios sobre su propio pueblo, como el juicio que vendría sobre los cananeos. El pueblo de Dios ni siquiera debía traer artefactos paganos a sus casas. De hacerlo, acabarían de la misma manera que aquellos a quienes debían destruir. La dirección de Dios de destruir totalmente a los habitantes de la tierra está relacionada con la justicia retributiva de Dios. Sus pecados eran tan severos que demandaban castigo severo para mantener la norma de justicia divina. Por ejemplo, Moisés le recordó a Israel cómo los amalecitas los habían maltratado cuando habían salido de Egipto. Atacaron y mataron sin piedad a los débiles y más vulnerables. No temían a Dios, y se alinearon contra el pueblo de Dios y sus propósitos. Moisés y Josué encabezaron una exitosa campaña militar contra ellos y les declararon la guerra perpetua. Sin embargo, había llegado el momento de la retribución. Participación. ¿Por qué la santidad de Dios demanda, como acción importante, que los israelitas destruyeran las culturas que encontraron? Parte 2. Ejecución de tales guerras. Destrucción con excepciones. Estas escrituras nos enseñan dos cosas importantes acerca de la directiva de Dios de destruir por completo a pueblos específicos en el territorio. Primero, Dios sabía que Israel no cumpliría inmediatamente el mandato. Las guerras contra estas personas continuarían por un tiempo. Segundo,
La orden inicial fue mitigada con limitaciones o excepciones que conocemos en revelaciones posteriores. A Moisés se le ordenó ejecutar venganza total sobre los madianitas. Ellos indujeron a los israelitas a la idolatría, que involucraba la inmoralidad sexual. Un israelita llamado Zimri trajo descaradamente a una mujer madianita al campamento con fines inmorales, a ojos de todos, desafiando a los líderes judíos. Cuando Fines, el nieto de Aarón, fue testigo de esta atrocidad, tomó una lanza y los mató a ambos. Dios ya había comenzado el juicio sobre su pueblo por la idolatría, con una plaga que cobró 24.000 vidas. Pero el celo de Fines por el Señor y el deseo de proteger a Israel de la aniquilación detuvieron la plaga y obtuvo el elogio de Dios. A partir de ese momento, el sumo sacerdocio arónico sería elegido de su descendencia. Aun la venganza total incluyó excepciones. Debían perdonar a las mujeres que no habían tenido relaciones sexuales con hombres y tomarlas como esclavas. Posteriormente, el mandato de Dios de destruir totalmente a los habitantes de Jericó fue mitigado por su directiva de salvar a Rahab y a toda su familia. Rahab había creído el informe de los 2 espías, y los escondió de los hombres de su ciudad, que buscaban capturarlos. Su fe y acción fueron recompensados con la promesa de salvación. Participación. Si bien el juicio de Dios no fue sin piedad, ¿qué hubo detrás la misericordia de Dios por Rahab? Obediencia parcial. Dios ordenó a los israelitas que destruyeran por completo ciertas tribus cananeas, pero no obedecieron. Intentaron con varios niveles de éxito expulsar a los cananeos, pero finalmente convivieron con ellos o los sometieron a trabajos forzados. Por lo tanto, Israel cosechó las consecuencias de su desobediencia. El ángel del Señor vino a recordarles lo que debían haber hecho y cómo. Debido a la desobediencia de Israel, los cananeos se convertirían en azotes perpetuos para sus costados. El Señor no expulsaría a estas naciones. En cambio, Israel sufriría una terrible consecuencia: el paganismo de la tierra les sería una trampa que los llevaría a la idolatría. La obediencia parcial es realmente desobediencia y crea peligros reales en nuestra vida espiritual. Participación. ¿Cómo son tentados hoy los creyentes a obedecer parcialmente los mandamientos de Dios? ¿Y cuáles son los resultados? Parte 3. Una perspectiva cristiana. Promesas en medio de tribulaciones. Jesús preparó a sus discípulos para vivir y ministrar en un mundo caído donde las buenas nuevas del Evangelio encontrarían oyentes hostiles. Jesús describió un mundo envuelto en un conflicto global, pero sus discípulos no debían temer. Cuando escuchemos de guerras y rumores de guerras, es solo el comienzo. La tribulación que se avecina costará a muchos su vida. Muchos serán engañados por falsos profetas, abandonarán su fe y se volverán unos contra otros. Pero los que permanezcan fieles serán salvos. Jesús dijo a sus discípulos que irían en nombre de aquel que tiene la autoridad suprema sobre el cielo y la tierra. Nuestra tarea es hacer discípulos a todas las naciones, y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Participación. ¿Por qué los eventos actuales nos dan esperanza de que la venida de Cristo está cerca? Conducta en la tribulación. El apóstol Pablo instruyó al pueblo de Dios sobre cómo enfrentar la oposición. No debían pagar a nadie mal por mal, sino responder humildemente con bondad, confiando en la justicia de Dios. Aunque el enfoque Pablo era principalmente el trato entre creyentes, su instrucción es para el trato con todas las personas. Tal filosofía de vida ilustra lo que significa imitar a Cristo. Nuestras pruebas no son de origen terrenal, son obra del diablo. Nuestra batalla es espiritual, y nuestras armas deben ser adecuadas para la guerra espiritual. Pablo describió la armadura de Dios, que debe usarse en la guerra espiritual.
No se nos promete una vida sin problemas, ni libre de tentaciones. Pero Dios nos dará lo que necesitamos para permanecer firmes. Participación. ¿Qué deberíamos estar haciendo para prepararnos para la guerra espiritual? ¿Qué nos dice Dios? Dios tenía en mente los intereses de su pueblo, y su plan cuando ordenó a los israelitas que destruyeran a aquellos que los alejarían de él. Nosotros también estamos en una guerra espiritual de trascendencia eterna. Nuestro enemigo busca alejarnos de Dios. Pero Él nos da las armas que necesitamos para la victoria. El ministerio en acción. Ore por quienes toman decisiones respecto a los conflictos nacionales. Envíe una tarjeta alentadora o un regalo a alguien en el servicio militar activo. Evalúe su propia preparación para la guerra espiritual.